Lo bueno si breve, dos veces bueno. Y más en Navidad, que tenemos muchos compromisos sociales y muy poco tiempo para leer solos. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit y bienvenidos al especial de Navidad, un especial en el que en este caso os voy a traer tres relatos breves navideños que son perfectos para leer en estas fechas y sobre todo para poder leer en una sola tarde. Yo diría que en hora y media los puedes haber leído perfectamente y creo que esto es un plus en unas fechas en las que, a pesar de que tenemos días libres, en realidad luego estamos siempre muy ocupados. El primero de los tres libros que os voy a presentar hoy es Nochebuena de Nikolai Gogol, de este autor ucraniano que escribía en lengua rusa en el siglo XIX y que en este caso nos trae un cuento tradicional de tradición oral ucraniano, totalmente folclórico y bueno, pues muy adecuado para estas fechas. En este cuento, que transcurre la noche antes de Navidad, es decir, Nochebuena, un diablo cabreado va a decidir robar la luna. Y esto va a traer consecuencias insospechadas para todos los habitantes de una pequeña aldea. Es un cuento en el que se van a suceder los enredos de todo tipo. Por supuesto hay una trama amorosa, pero también está la trama del diablo. Hay personajes muy curiosos, entre ellos una bruja, y están representados pues los distintos estamentos de la sociedad ucraniana de la época. Realmente es un libro muy folclórico, tiene muchísimas palabras en ruso porque hacen referencia pues a cargos administrativos, a tradiciones, a canciones, etc. Es bastante inmersivo en la cultura ucraniana y bueno, es un libro muy sencillo de leer, se lee muy fácil. Sí que es verdad que al tratarse de una leyenda, al tratarse de un cuento de tipo folclórico, quizá peca de que los personajes son un poquito estereotípicos. Pero más allá de eso, es una lectura agradable, es una lectura navideña y además es una lectura navideña un poco diferente, por eso de incluir pues el diablo, brujas, sale hasta Catalina la Grande, es decir, hay como elementos que se salen un poco de lo que sería el cuento tradicional de Navidad y yo creo que por eso merece la pena leerlo, así que esta es mi primera recomendación para estas fiestas. Seguimos ahora con una obra totalmente contemporánea y que de las tres propuestas que os traigo es la menos navideña en cuanto al fondo de la historia, pero que por supuesto pues parte de la trama se desarrolla en Nochevieja, con lo cual sí que es estacional, sí que es de temporada navideña, pero la historia en sí no. Así que si alguien quiere Navidad pero no mucho, esta puede ser una buena opción. Os estoy hablando de Marcia de Vermont, cuento de invierno de Peter Stamm. Está publicada por Acantilado. Y bueno, en esta historia nos vamos a encontrar a un hombre ya mayor, un artista, un pintor, que a raíz de un viaje que hace va a recordar lo que le pasó 30 años antes y cómo en una nochevieja fortuita por las calles de Nueva York conoce a una mujer con la que, bueno, pues va a pasar esa nochevieja y va a vivir una historia de amor peculiar. Es una de estas historias que juega con ese concepto de qué podría haber pasado si y que nos plantea cómo podría ser nuestra vida de diferente si hubiésemos tomado decisiones distintas. Es un tema que está muy explotado en la literatura, pero que yo creo que sigue siendo interesante volver a él. Yo creo que casi todos nos podemos sentir identificados con estas dudas, ¿no? De qué habría pasado si yo hubiese tomado una decisión distinta en momentos muy determinantes. Como ya os digo, aunque el relato empieza rememorando una Nochevieja muy especial, es verdad que el resto de la novela simplemente hace referencia a invierno, a la estación invernal, entonces no es muy navideño. Ni siquiera por el tono en el que está escrito es navideño. No es una historia feliz, no es una historia entrañable y familiar, pero es una historia interesante. A mí la verdad es que me gustó. Me gusta cómo está escrito y teniendo en cuenta que se desarrolla en tan pocas páginas, la verdad es que pone en pie una historia pues bastante compleja o por lo menos bastante interesante. Ya os digo, me gustó mucho ese juego entre lo que pudo pasar y nunca pasó.
y bueno, como a veces el pasado vuelve a llamar a nuestra puerta y bueno, pues si estamos preparados o no para aceptarlo. Es un poco de lo que trata y ya os digo, es una propuesta más contemporánea y un poco más fría en cuanto al tono y la temática, pero igualmente válida para estos días. Y vamos ya con la que para mí ha sido la joyita navideña de este año, un relato del que me habían hablado mucho, pero que bueno, no había tenido la oportunidad de leerlo y por fin este año lo he leído y he podido comprobar por qué la gente habla también de él. Realmente de los 3 libros que presento en este vídeo, este es el que más me ha gustado y el que más recomiendo. Es fácil de conseguir, está en muchas ediciones y yo creo que es perfecto para leer en estas fechas. Es todo lo que uno esperaría de un relato navideño. Yo os estoy hablando de Un recuerdo navideño de Truman Capote. Yo a este autor le tenía muy encasillado con sus 2 grandes, o sus 2 más grandes novelas, que serían Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría. Son 2 novelas que no tienen nada que ver entre sí, pero que de alguna manera para mí delimitaban mi idea de lo que era Capote. Y claro, este relato no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las 2. Este relato está basado en recuerdos navideños del propio autor, está un poco inspirado en su vida y en un personaje muy importante que tuvo alrededor. Y la verdad es que es un relato dulce, entrañable, familiar, muy emocional, no sé, lo tiene un poco todo y la verdad es que viene muy bien para estas fechas. La historia nos sitúa en el sur de Estados Unidos, donde un niño de 7 años y su mejor amiga, que es una mujer de casi 70, que es una prima lejana y que vive con él en su casa, pues preparan la Navidad. Para ellos hay una serie de tradiciones que son irrenunciables y que hacen siempre cuando se acerca ya a finales de noviembre o se acerca diciembre. Y bueno, pues este pequeño relato nos va contando qué es lo que hacen estos 2 amigos para, pues eso, prepararse para las fiestas. Es una relación de amistad preciosa, os podéis imaginar que hay muchísimo contraste entre un niño de 7 años y una mujer de 70, pero bueno, digamos que hay ciertos elementos que les acercan mucho y son uña y carne, realmente son los mejores amigos que existen, están en perfecta sintonía y es un auténtico disfrute conocerlos a los 2. Es uno de estos relatos totalmente entrañables y que para mí además tienen como un añadido extra, aparte del hecho de ser semi-autobiográfico o biográfico del autor, es el hecho de estar ambientado en el sur de Estados Unidos. Es una ambientación que a mí me encanta y que sobre todo en este caso, como se recrea mucho en la cocina, los postres, los dulces navideños, etc., creo que esa comfort food del sur de Estados Unidos pues es un entorno privilegiado para situar una novela de Navidad. Y bueno, pues ya os digo, para mí ha sido una gran sorpresa, porque es un relato muy muy corto. Aquí incluso parece un poquito más largo porque en la edición que yo tengo es bilingüe y entonces cada página está doblada, la tienes en inglés y en español, y además está ilustrado, que por cierto tiene ilustraciones que son preciosísimas, pero en realidad este relato yo creo que tiene como unas 20 páginas, o sea, se lee en un suspiro, pero de verdad que es una montaña rusa de emociones. Es muy fácil identificarse con estos personajes, yo creo que es muy fácil encontrar símiles con tu propia vida y con esos amigos de la infancia con los que hacías de todo y no sé, esa ilusión de los niños por la Navidad pues aquí queda muy muy patente. Así que bueno, si queréis conocer una faceta muy distinta de Truman Capote, su lado más dulce y más entrañable, y además acercaros un poco a su biografía a través de este pasaje de su infancia, pues yo os lo recomiendo, la verdad que sí, es una lectura perfecta para estas fechas. Y no sé, es uno de estos libros que yo creo que releeré en futuras navidades porque además de que se necesita muy poco tiempo para hacerlo, pues realmente merece la pena. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo breve con recomendaciones de libros navideños, libros muy cortitos, libros que te van a hacer sentir bien, libros que puedes leer en un par de horas mientras estás preparando la cena de Nochebuena y tienes un ratito para sentarte en el sofá, pues va perfecto. Y yo creo que son libros que si tienes que leerlos, mejor leerlos en esta época del año, porque si los lees en julio te van a gustar igualmente o no, pero no va a ser igual, el nivel de inmersión en la historia no va a ser el mismo. Así que bueno, me apetecía compartirlos con vosotros y bueno, por supuesto os deseo que paséis una muy feliz Navidad,
que a ser posible el COVID nos dé un respiro y podamos vivir unas fiestas un poco más parecidas a las de siempre y no a las del año pasado, que estuvieron muy mermadas en muchos sentidos. Y que por supuesto, si os habéis pedido algún libro como regalo para Papá Noel, pues que llegue, que os lo merecéis. Yo por mi parte me despido aquí, pero no sin antes lanzaros mi pregunta habitual. En este caso me gustaría saber si tenéis algún relato breve navideño que me podáis recomendar, porque a lo mejor, si me da tiempo a conseguirlo, puedo incluso plantearme leerlo pues la noche de Nochebuena o el día de Navidad o en algún ratito libre que tengan estas navidades. Así que por favor, recomendadme libros navideños, si pueden ser breves mejor, y yo estaré encantado de echarles un ojo. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí, te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock, a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás pues lo dicho, muy feliz Navidad, espero que lo paséis muy bien, que tengáis una muy buena semana, nos vemos el domingo que viene con un vídeo muy especial, porque es el vídeo en el que anunciaré el reto para el año que viene, así que no podéis faltar, pero hasta entonces, pasadlo muy bien, disfrutad de los vuestros y feliz Navidad a todos.